La segunda ola ya está transcurriendo, es importante el número de casos crecientes en las distintas partes del país. Hay algunas ciudades con los índices más complicadas que otras. Una de ellas, por ejemplo, es la ciudad de Rosario, que está marcada por el Ministerio de Salud como uno de los conglomerados que, de acuerdo a los índices que se toman, son de las ciudades que se tiene que prestar más atención. Y volvemos nosotros a prestar más atención al sistema de salud, a la salud de la República Argentina, y estamos en contacto con Pablo Crispó, secretario gremial de AMRA Rosario. ¿Cómo te va, Pablo? Muchas gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien. Bueno, ¿cómo están ustedes con este crecimiento de casos? No sé si parecía que la pandemia ya había terminado, nadie lo creía, pero esta segunda ola que comienza ya a ser un presente importante, ¿no? Sí, la verdad que es muy complicado el panorama. Si uno ve las curvas de casos, el incremento ha sido muy importante. Ayer en la provincia de Santa Fe hubo más de 1.200 casos reportados. O sea, es más del doble del día que más casos hubo en los últimos 10 días. Es muchísimo. Se está notando mucho más y además el peligro de las nuevas cepas que se están presentando. Realmente cuando uno ve la gente en la calle parece que no pasara nada, que hubiera terminado ya la pandemia, y nosotros sabemos que vamos a tener muchos casos y va a ser muy complicado el panorama, que lo peor está por venir. ¿Cómo está el sistema de salud en Rosario? ¿Cómo están ustedes? No, el sistema de salud está fortalecido. La inmensa mayoría de los profesionales, los trabajadores del sector ya están vacunados. ¿Sí? Se han abierto nuevas terapias, nuevas camas, hay elementos de seguridad, no tiene nada que ver con la situación que se vivía en marzo del año pasado, que recién empezábamos con esto. Creemos que está en mejores condiciones que el año pasado para afrontar la pandemia. Además hay un sector importante de las personas que ocupan las camas en el sector de salud, o sea, los mayores, los que tienen comorbilidad, que ya están siendo vacunados, con lo cual debería poder sobrellevarse de mejor manera. También es cierto que el personal de salud está agotado, que ya lleva un año con esto. Claro, porque hay una carga, eso ¿no? se va a sentir. Pablo, eso es lo que te iba a preguntar. Digamos, hay una carga, hay un año de trabajo que es desde lo físico, desde lo mental. Es muy estresante todo lo que se ha vivido para el personal de salud. Exactamente, exactamente. Es el principal problema que va a tener es ese. Es todo un año muy duro de trabajo y además las sensaciones que se generan, porque, te repito, cuando uno ve a la gente en la calle parece que no importara nada, que esto ya hubiera pasado. Y los hospitales, los sanatorios están a full, van a seguir así. La gente está muy cansada. La gente, los trabajadores de salud. Claro, sí, sí, sí. Y es como que se vuelve, ¿no? Obviamente con otras características, pero digo, a ese pedido que lo encabezan los trabajadores de salud, porque son los que recepcionan a las personas, a los que se enfrentan justamente en ese día a día, los que se piden los cuidados, que por favor se utilice el barbijo, el distanciamiento, digamos, los consejos, pero vuelven ustedes a encabezar ese pedido. Sí, 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 seguro. Si bien todavía no se siente tanto, pero en la medida que sigan aumentando los casos, o sea, ahora estamos viendo un aumento de casos. En un par de semanas vamos a ver un aumento en la ocupación de camas y después de eso una saturación del sistema. En algún momento va a estar al límite, como estuvo en octubre del año pasado. Ahí desde el sector lo que se va a pedir es extremar las medidas, no solo el distanciamiento y el uso de barbijo, sino por ahí las medidas que son... restrictivas. Restrictivas, exactamente, exactamente. En alguna medida se planteó acá en Santa Fe muy fuertemente el ir a cuarentenas estrictas, por ahí no como se llevaron al principio, sino más bien intermitentes. Es decir, bueno, que cierre todo 15 días para bajar el número de casos, aplanar la curva y después volver a una normalidad, porque se ha visto que no se cumplen las medidas, sino, o sea, estos toques de queda que funcionan, después son violados por fiestas clandestinas, movilizaciones, lo que fuera. No, la gente no lo toma con responsabilidad.
Pablo, importante lo que decías, se ve un aumento de casos. Bueno, Rosario ha registrado el mayor número de contagios de los últimos meses, en el día de ayer, en los últimos días, pero eso todavía no se ha trasladado a ocupación de camas. Exactamente. Siempre demora unos 15, 20 días en que eso se traslade a ocupación de camas. La morbi-mortalidad viene todavía un poquito más tarde. En general, 2 semanas después del aumento de casos se empiezan a ocupar las camas o a anotarse más y la mortalidad aumenta después. Así como tuvimos un mayor número de casos ahora, también los índices de mortalidad son los más bajos desde octubre del año pasado. ¿Y eso es por vacuna? No, no tanto por vacuna, tiene que ver con la forma en que se mueven las curvas. La mortalidad está atada a las curvas que tuvimos de casos de hace 20 o 30 días atrás, que eran las más bajas desde octubre del año pasado. Claro. Y hay que vacunar contra reloj, ¿no? Lo que se piden los especialistas, al grupo etario más riesgoso, que lleguen vacunados al invierno, porque ese es otro tema, ¿no? Se vienen las temperaturas bajas, las distintas afecciones también. Sí, tal cual. Igualmente hay que destacar que si bien esta enfermedad está atada a las temperaturas y va a ser más intensa en invierno, Brasil es el claro ejemplo de que no alcanza solo con la temperatura, o sea que en verano también se contagia y de forma masiva. No hay que pensar que porque tengamos a lo mejor un otoño cálido, no tan frío, no vamos a tener un número de casos muy alto de la misma forma. Trasciende la temperatura el coronavirus. ¿Cómo se preparan para la segunda ola? Sí, discúlpame, Pablo. Lo ideal sería que haya una vacunación masiva y que se dé cuanto antes al personal de riesgo. Las personas mayores y las que tienen comorbilidades, que son las que ocupan las camas y por las cuales se satura el sistema. ¿Cómo se están preparando para esos días que se vienen, que son inevitables, vos lo decías, el crecimiento de casos, después de unos días crecimiento de cama? ¿Cómo se están preparando allí en Rosario, en Santa Fe? Mira, por ahora se está avanzando mucho con la vacunación y después el sistema está preparado porque quedó desde los picos del año pasado. Eso no se desmanteló, o sea, la gente que se sumó al sistema de salud, las camas que se sumaron, están todas listas esperando. El tema es que la gente está agotada. Claro. Eso es lo fundamental, ¿no? Es el agotamiento que tienen ustedes, el personal de salud, que vienen un año con un estrés y con una carga horaria realmente muy importante. Pablo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y vamos a seguir en contacto, por supuesto, atendiendo lo que sucede en cada uno de los puntos importantes de nuestro país. Hasta luego. Dale, gracias a ustedes. Chao, Pablo.